Buenos días, bienvenidos a Lenguarrozzi. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un texto argumentativo en la selectividad o en la PBAU. Antes de escribir debemos tener en cuenta que hay que leer varias veces nuestro texto. Después haremos un borrador con lo que queramos decir y luego ya comenzaremos nuestra redacción. Aquí tenemos, según el libro de Sansi, la página 44, que debe tener varias partes, la introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión. La introducción debe ser el primer párrafo y ese párrafo debe hacer referencia a nuestro texto. No tiene sentido que nos podamos poner a hablar del tema que nos aparece en el texto sin hacer ninguna referencia a él. Porque si lo hacemos así, por ejemplo, si el texto va del racismo y nosotros hablamos del racismo pero no hacemos ninguna referencia a nuestro texto, nuestra respuesta valdrá para todos los temas del racismo, ¿sí? Es decir, para todos los textos que tengan que ver con el racismo. Por tanto, no será tan adecuado. Entonces, debemos hacer en algunos momentos referencia al texto que nos plantean. Podemos empezar. Si nosotros estamos de acuerdo con el escritor, pues decimos, por ejemplo, tal como nos dice el periodista Manuel Vicent en el periódico, el que sea, o si no estamos tan de acuerdo, decimos, si bien es cierto que Manuel Vicent señala que, pues lo que sea, también debemos tener en cuenta o no debemos olvidar que lo que sea. Entonces ya estamos tratando un poquito el texto. Luego, dependiendo de la estructura que queramos utilizar, se hará de una forma u otra. Si queremos utilizar una estructura deductiva, la idea más general irá al principio y luego iremos concretando, es decir, iremos de lo general a lo particular. Si queremos una estructura encuadrada, la tesis irá al principio y también al final. Cuando decimos tesis, nos referimos a la idea principal que nos quiere transmitir ese escritor o, en este caso, que queremos decir nosotros. Es decir, la idea más importante que nosotros queremos comunicar la decimos al principio, luego vamos diciendo algunos argumentos y la decimos al final otra vez, pero con otras palabras. Eso sería si lo hiciéramos de forma encuadrada. Si la hacemos de forma inductiva, nos podemos fijar en un modelo concreto, en un ejemplo concreto, en una anécdota, y luego ya iremos avanzando hacia algo más general. En la estructura inductiva se va de algo particular a algo más general. Y cuando decimos la idea primera, al principio quiero decir, ahí es donde se planta ya la tesis. En la inductiva al principio va la tesis con la anécdota y luego ya se va ampliando la idea. Luego pasamos al texto argumentativo, que ahí podemos utilizar 2 o 3 párrafos. Es interesante que además de decir cualquier cosa sobre el tema, podamos añadir algo de nuestra cosecha, algo que nosotros lo podamos relacionar con la actualidad o con el pasado o incluso con el futuro, algo que hayamos leído, que tengamos una idea, es decir, alguna aportación en la que nosotros demostramos que sabemos de ese tema, que no es únicamente parafrasear lo que nos dice el autor. Parafrasear quiero decir que es decir lo mismo que dice el autor o solamente lo contrario, pero no aportar ningún dato. Simplemente, sí, el autor dice esto, es verdad o no estoy de acuerdo y ya está. En cuanto al tema de no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, hay que evitar que se note mucho nuestra persona. De alguna forma se va a notar nuestra posición y no está mal. Pero hay que evitar el yo pienso, yo creo, porque no es una opinión personal, sino que es una opinión sobre el tema o más que una opinión, un comentario crítico. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de hablar de ese tema en cualquier lado que nosotros estemos. Si se nos pregunta sobre un tema, tenemos capacidad para hablar de eso, independientemente de lo que nosotros pensemos.
En este cuerpo argumentativo se pueden decir las ideas positivas de ese tema y también las ideas negativas de ese tema. Luego llegaremos a la conclusión, sería ya el último párrafo, el cierre, y ahí, pues si la estructura es encuadrada, se volverá a decir la tesis, aunque con otras palabras. Luego aquí nos dice si la estructura inductiva hay que enunciarla como consecuencia de lo anterior o terminar con una apreciación última que puede consistir en una posible solución, una pregunta retórica, una anécdota o una analogía si es deductiva. Debemos tener en cuenta que los párrafos no sean muy desiguales, que más o menos sean igual de grandes. Tampoco hay que hacerlo de forma exacta, sino aproximada. Y con esto ya tendríamos una idea de cómo hacer este texto argumentativo.